Saludos a todos los participantes del tercer curso internacional virtual Bioimágenes FARDIT. El que les habla el licenciado Alejandro Paypay Medina, tecnólogo médico en la especialidad de radiología del hermano país de Perú. Actualmente trabajo en el Hospital Nacional 2 de Mayo y soy parte de la Sociedad Peruana Científica de Tecnólogos Médicos en Radiología. Agradezco a la Federación Argentina de Asociaciones de Radiología, Diagnóstico por Imagen y Terapia Radiante por la invitación y permitirme compartir con ustedes parte de la experiencia que he podido obtener en estos casi 15 años de egresado en esta hermosa carrera. El tema que les vengo a exponer es AngioCT, de lo básico a lo práctico, una mirada de lo que normalmente tenemos en la teoría y ver si es realmente así aplicado en los estudios angiográficos. Ya conocemos, para iniciar, les presento a su servidor en el año 2012-2013, en el cual estaba cambiando de equipo de un tubal a un 16 y me topo con una angiotomografía de cerebro en una guardia nocturna con un paciente Fisher 4, gestante de 5 meses, por una posible ruptura de aneurisma. En ese tiempo no contábamos con tanta información a la mano como es ahora, inclusive ahora con estas exposiciones vía online nos permiten estar a la avanzada con respecto a las capacitaciones, lo que antes no había, inclusive la información o las referencias por parte de otros colegas era mínimo, en mi caso obviamente. Entonces, continuando con ese tema, el paciente realmente llegó a hacerse la angio, lo llegué a realizar, pero aparte del aneurisma en comunicante posterior, nos encontramos con una MAP gigante a este nivel, ¿no? Casualmente estábamos con el médico neurocirujano, el cual al ver la MAP realmente se sentó y se puso a pensar, ¿qué hago ahora? ¿No? A estas alturas, ver este tipo de estudios o haciendo una retrospectiva a esto, podría, haciendo una autocrítica, pude haber hecho un mejor estudio con menos contraste o con menos dosis al paciente. Obviamente eso ya es cuestión de la evolución de lo que son los equipos y todo el conocimiento que he ido adoptando en todo este tiempo. Entonces, dentro de lo básico, ya sabemos que un estudio angiográfico o angiotomográfico es una adquisición durante el pico máximo de realce de una arteria mediante la inyección de medio contraste. Esto es lo ideal, lo que nos indican los libros. Adquisición en el pico máximo, realce máximo, post contraste. Dentro de lo que es la AngioCT propiamente dicho, tenemos que está dependiendo es directamente dependiente del tiempo de scan, el cual tiene factores netamente físicos o netamente técnicos que están ligados al pitch, a la rotación del tubo, al número de detectores, al grosor de corte. También tenemos el target, que es el dónde vamos a setear, qué tipo de arteria vamos a evaluar, y todo también en relación al contraste. Si es de alta concentración, la velocidad, el flujo, etc. Todo lo que nos indican los libros. Esto es lo básico. Esto es lo más básico que podemos tener en cuenta para saber que vamos a realizar una angiotomografía. Si bien es cierto, hay más factores si nos ponemos a discernir cada factor dentro de este grupo, es una gran cantidad, el cual va a tener variaciones o van a ser alterados por otros factores netamente del equipo o del paciente o de la patología. Entonces, también es de conocimiento los tiempos de arribo, los cuales en algún tiempo nos sirvieron de gran ayuda para poder hacer nuestros estudios angiotomográficos. Son tiempos referenciales. Si bien es cierto, la gran mayoría está dentro de este grupo, el grupo
este grupo de tiempo, hay variaciones que son debidas al mismo paciente o a una patología específica. Estas referencias podemos verlas en este ejemplo, cómo está llegando el contraste o cómo va subiendo las densidades dentro de las arterias o vasos en diferentes tiempos, desde 0 segundos hasta 22. Llega una llegada, un pico y un descenso de unidades Hansfield. Entonces, dentro de lo que es el realce arterial, obviamente tenemos la expectativa para los que recién estamos entrando, desearíamos, o en los que recién hemos, o lo que en algún momento hubiéramos deseado que fuera realidad, es que nuestro realce arterial llegue a un pico máximo, se mantenga lo suficiente para hacer nuestro estudio de adquisición y de ahí haya su decaimiento. Pero lamentablemente nuestra realidad es que es un pico, el cual se da por la sumatoria de la inyección constante del medio de contraste. Recuerde que no inyectamos todo de golpe, inyectamos una cantidad cada segundo. Entonces, nuestro realce arterial realmente es la sumatoria de todo de esta inyección por segundo. Este mismo realce del medio de contraste está ligado a varios factores, dentro de los que entran factores del paciente, factores de scan y factores propios del medio de contraste o magnitudes. Llámese la concentración, el volumen, la velocidad, si utilizamos fluxalino, el tiempo de inyección, el tiempo de duración de inyección, las fases de inyección, si utilizamos inyectores automáticos, una serie de factores. Pero realmente hacer la evaluación de cada uno de los factores durante esta exposición nos llevaría una gran cantidad de tiempo. Entonces, para hacer resumirlo, el contraste o el realce va a estar ligado al flujo, concentración y volumen. El aumento de cualquiera de esos tres va a aumentar nuestras unidades Hansfield. Pero también si hacemos un aumento de la inyección en el tiempo, vamos a tener un aumento de nuestra unidad Hansfield. Dentro de esto también nos sale un nuevo término que es la tasa de liberación de yodo, que es la cantidad de yodo necesaria para tener una concentración y un realce óptimo. Aparte de esto, dentro de lo que es cantidad de inyección, fuera de la diferencia entre realces, también vamos a tener diferencia en nuestro pico máximo de realce. Entonces ya son términos o son partes del proceso que debemos tener en cuenta. Si yo inyecto más contraste, mi punto máximo en el tiempo va a ser mayor, en el caso de 150, con respecto al de 100. Voy a tener menos realce, pero también mi pico máximo va a ser en menor tiempo. Entonces son puntos que debemos tener en cuenta cuando estemos utilizando el medio de contraste. Lo que mencionaba, la tasa de liberación de yodo, que representa la velocidad que el yodo se administra en el sistema arterial y es el principal determinante del aumento del realce arterial. Dentro de lo que es tomografía de rutina, estamos entre el 1.2 y 1.6 gramos de yodo por segundo, y lo que es angio rutinario de 1.6 a 2. Por encima de 2 estamos hablando de estudios de coronal, ¿no? Esto es según este paper del año 2016. Mediante este cuadro nos permite indicar que podemos obtener la misma tasa, es decir, podemos obtener una angiotomografía con estudios de diferentes concentraciones, con contraste de diferentes concentraciones. Es decir, si yo tengo un paciente y me dicen que solamente tengo contraste de 300 miligramos, la teoría nos indica que siempre debe ser alta concentración, pero mediante o utilizando la tasa de liberación de yodo puedo determinar que puedo usar menos concentración, pero lo tengo que compensar con el flujo. Es decir, a mayor flujo tengo más tasa de liberación, o sea, más cantidad de yodo,
pero, pero esto también indica, como mencioné hace un momento, que me va a aumentar o me va a alterar el tiempo de realce máximo. Entonces, continuando con lo que es liberación de yodo, estamos indicando que vamos a tener más cantidad de yodo, y acá demostramos que a más cantidad de yodo, más realce o unidades Hounsfield dentro del vaso. Entonces, dentro de lo que es AngioCT vamos a necesitar la parte que es hardware y software. Dentro de lo que es hardware hablamos del tomógrafo, el inyector o una estación de trabajo, y software, netamente el sistema de detección de contraste, modulación de dosis, que ya vamos a ver, sincronización cantidad en el caso de corazón, y bueno, visualización de imagen, que nos va a ayudar a hacer post proceso de imagen, software para evaluación de datos, y sustracción digital, que son netamente nos va a ayudar para corrección y mejor visualización de nuestra adquisición. Entonces, en sí, el protocolo general es un estudio de un estudio angiográfico. Vamos a determinar los límites, nuestro tiempo de adquisición. En cuanto al contraste, vamos a determinar nuestro volumen, nuestro flujo. Vamos a ver nuestra imagen de referencia y de ahí el seguimiento de bolo. Vamos a determinar en qué dirección vamos a adquirir nuestro estudio, o sea, grado caudal o caudo craneal, y si hay la necesidad de hacer un estudio venoso, como en el caso de cerebro, un angio de cerebro en pacientes con descarte de MAP. Dentro de lo que es tomógrafos, lo necesario, las características de tomógrafos para hacer un angio, recuerden que tenemos una gran gama, o teníamos una gran gama de tipo de tomógrafos que iniciamos con los 4 filas de detectores. Aún hay tomógrafos de 4 filas de detectores, el cual nos va a servir, sí nos va a servir para hacer estudios angiotomográficos. Obviamente con ciertas limitaciones, pero sí se puede. No necesitas el último tomógrafo de salido a venta para poder hacer un estudio angiotomográfico. Con un equipo mínimo de 4 filas de detectores que haga una rotación máxima o mínima de 0.75 y que tenga a lo mucho un grosor de 1.5 milímetros, podemos hacer una angio aceptable, diagnóstica, y dependiendo del área que vamos a realizar, podemos hacer un excelente trabajo. Entonces, recuerden que nosotros presentamos imágenes diagnósticas, no necesariamente tienen que ser imágenes de libros. Desde el momento que nos sirva para hacer el diagnóstico, ya es bastante. Entonces, no necesariamente necesito el último equipo de última tecnología para hacer una angio. Tenemos una serie de protocolos o parámetros de adquisición que van a variar según los equipos, los modelos y las marcas, ¿no? Entonces, ya que hay diferentes modelos, diferentes equipos, también va a haber diferentes velocidades o equipos que no van a ser sumamente rápidos como para tener el ideal. Cabe la posibilidad de que haya tomógrafos que necesiten adquirirlo en un tiempo menor o incluso aún menor, porque tiene las limitaciones. Entonces no significa que tenga que estar en el punto máximo, pero sí de repente necesito el tiempo, un mayor tiempo para poder hacer mi adquisición, pero compenso con volumen para poder tener mayor realce y homogeneidad en todo este tiempo. Entonces, en estos casos estamos hablando de equipos de gama baja, media o baja, ¿no? Obviamente hablamos de equipos de 4 filas de detectores. También ya conocemos lo que es el Voluster, que nos va a permitir ubicar o saber en qué tiempo vamos a tener el mayor realce y así poder poner el delay en el caso de que no contemos con sistema de detección de polo de contraste o seguimiento de contraste. Antes esto era una opción que los vendedores de Marco lo vendían como un extra, y nosotros mediante este Volustest podíamos calcular en qué tiempo teníamos el mayor realce, poníamos nuestro delay y lo hacíamos. Con la llegada del software de detección de dosis, llámese SureStar en el caso de Canon,
y otros, cada marca tiene su nombre. En este caso me refiero más a Canon porque eso es el equipo que manejo en este momento. Tenemos que hace la medición automática en un punto mediante un ROI de una unidad Hansfield que es referencial para poder iniciar mi disparo. Entonces, dentro de lo que es seguimiento de vuelo, tenemos, dependiendo de la marca, nos va a permitir hacer disparos continuos o intermitentes. Los intermitentes no van a permitir reducir dosis, pero lo básico en lo que es seguimiento de vuelo es ver la llegada del contraste a la área de interés o la arteria que se va a evaluar y de ahí iniciar el disparo, que puede ser automático mediante el ROI o visual, es decir, apenas veamos que hay una aumento de densidad en nuestro vaso, hacemos el disparo sin necesidad de tener un ROI o saber cuánto está midiendo en unidades Hansfield ese vaso. Una de las particularidades que nos da el equipo, como ya mencionamos, es las adquisiciones en este ROI intermitente o inclusive poder mover el ROI si en el caso de que el paciente respire, se mueva o el ROI esté fuera de la arteria. No todas las marcas los tienen, pero es una posibilidad que nos ayuda a optimizar o a salvar un estudio angiográfico. Anteriormente, si ustedes o el que esté haciendo, el encargado de estar haciendo el estudio angiotomográfico, colocaba un ROI en una arteria que no era, o el paciente se movía y el ROI quedaba fuera de la arteria de interés, no había forma de corregir esto. Entonces, comenzamos con lo que es contraste. ¿Y cuánto contraste le debo colocar a un paciente? ¿Cómo calculo? Anteriormente, la regla de oro era que la duración de inyección es igual al tiempo de scan. Con el pasar de los tiempos, esto no se aplica. ¿Por qué? Porque con los nuevos equipos, la adquisición o el scan time se reduce mucho. Un cerebro que antes se hacía en 10, 12, 14 segundos con equipos aún optimizando, con equipos de 4 líneas, tratando de sacarle el mayor performance para hacer el estudio, aumentando el grosor de corte, aumentando el pitch para hacerlo más rápido, no estaban por debajo de los 10 segundos. Entonces, según eso, calculábamos el contraste. Pero ahora los estudios de cerebro duran 4 segundos, 6 segundos, entonces ya no podemos calcular la cantidad de contraste a inyectar de la misma manera. Entonces, en el caso, en mi caso, con el equipo que yo manejo, que es una Kilion Prime, de 80 filas de detectores, la forma de calcular nuestro volumen de contraste es la suma del scan time, que es el tiempo de scan, más un delay que es preestablecido, que son 10 segundos extra sobre el scan time para lo que es todo arterial, corazón, arteria aorta, renal, y en el caso de pulmonar solamente sumamos 5. Entonces solamente tenemos esos dos factores. Para pulmonar 5 y para el resto de arterias 10. Sumamos el scan time y el tiempo que nos sale lo multiplicamos por el flujo que vamos a usar. Y ahí tenemos el volumen de medio de contraste a utilizar. Obviamente este flujo o este volumen va a ser alterado dependiendo del paciente y la patología. Entonces es una nueva forma de cálculo de volumen. Si mantienen este tipo de equipos lentos o antiguos, posiblemente estén usando este tipo de fórmula para la inyección o por el cálculo del contraste, de la cantidad de contraste a inyectar. Dentro de lo que es el realce arterial, muchas de las bibliografías mencionan que el realce adecuado de la aorta y de sus arterias es superior es adecuado siempre y cuando sea superior o igual de 250 a 300 unidades Hansfield. El grado deseado de realce arterial y coronarias es de 300 a 350. Y hablando si tenemos un estudio que está por debajo de las 200 unidades Hansfield, ya mencionamos que es una inadecuada visualización. Y también por encima de las 350 menciona que puede haber dificultad en la detección de la luz
de la calcificación mural y subestimar estenosis. Y por encima de las 500, la atenuación del lumen puede comprometer la precisión de la detección de la estenosis del lumen con placas calcificadas, en este caso en las BRT. También disminuye lo que menciona, la detectabilidad de la placa en BRT, ¿no? Estos datos, la mayor parte de estos datos están antes de los equipos que hacen iteratividad y hay corrección de imagen y software. Entonces, si bien es cierto, es una referencia, los que manejan ahora tomografía o los que tienen equipos más autorizados saben que estos valores son mínimos. Normalmente las ángios están por encima de las 300 o 400 unidades Hadfield, no en coronarias, sino netamente lo que es cuerpo. Entonces, manteniendo lo del realce, la cantidad de realce va a ser diferente entre hombres y mujeres, básicamente por la cantidad de volumen de sangre que tiene cada uno. Es decir, y que los hombres obviamente tenemos un poco más de sangre que las mujeres. Mencionan que es por la talla, pero dependiendo de la zona, hay mujeres altas, entonces ahí hay una variación. No es una regla general. Básicamente esto se tomó en cuenta porque normalmente las mujeres tienen una talla más pequeña que los hombres, pero sabemos que no no en todos los países son iguales y podemos encontrar mujeres de talla alta, la cual puede tener la misma cantidad o incluso más sangre que el volumen de sangre que el hombre. También el uso de inyector es básico en estudios angiotomográficos. Podemos utilizar monocabezal, doble cabezal, y con la llegada de estos doble cabezal hubo una variación en lo que es la inyección del contraste. Entonces, comenzamos con una inyección simple, una inyección con inyección contraste y suero, una inyección contraste, una mezcla de suero y contraste y suero, y lo que usamos en miembros inferiores, que es en decaimiento de cascada. En cuanto al inyector automático, los inyectores doble cabezal nos brindan grandes ventajas, sin embargo, con un cabezal es más que suficiente para realizar nuestros estudios. Al igual que mencioné con lo del tomógrafo, no necesitan un tomógrafo de última gama para poder hacer un estudio angiográfico de calidad. Entonces, continuando, tenemos nuestro estudio, nuestro pequeño esquema. Vamos a tener una serie de delays para antes y para calcular antes de hacer nuestro estudio. El tiempo de delay de arriba, que ya mencionamos, es el delay que va a ser tomado en cuenta también para encontrar el volumen de contraste, que básicamente es el tiempo de llegada hasta el corazón. En el caso para evaluar de aorta 10, en el caso, como ya mencioné, para pulmonar 5. El tiempo que, en este caso estoy haciendo referencia al programa de seguimiento de vuelo de Canon, que es el SureStar, y tenemos un tiempo extra que está en este color, que básicamente lo tienen todos los equipos, que es el paso o el acoplo de un protocolo a otro. Todos los equipos van a tener un tiempo de delay o retardo entre el término del seguimiento de vuelo y el inicio, que bien puede ser para que cargue el protocolo que tiene o la llegada de un punto a otro para inicio del disparo. Entonces, después de 2012, con la llegada de los equipos que hacen iteratividad, cambian muchas cosas. Una de ellas es la reducción del KB, mejorando el ruido, mejorando la calidad en el realce del contraste, disminuyendo dosis y obviamente disminuyendo cantidad de contraste. Entonces, antes teníamos que usar más contraste porque teníamos que usar más KB y por ende había más penetración. Ahora con menos KB necesitamos menos contraste. ¿Por qué? Porque el brillo o el realce que va a tener el yodo va a ser mayor. Esto ya está, ya lo conocemos, ¿no? Como referencia
para una inyección de contraste es diferente o cambia o va bajando mientras más KB usemos. Antes, con los equipos de retropropagación filtrada, manejábamos posiblemente estos valores entre 100 y 120 KB por estándar, pero ahora con lo que es iteratividad estamos alterando entre 80 y 100 KB. Básicamente la parte práctica, ¿no? Lo que realmente nos interesa, porque esto está en los libros, pero vamos a ver, digo, lo que es cerebro. El protocolo estándar, como ya mencionamos, escogemos nuestra área, hacemos un estudio sin contraste, ubicamos nuestra región o imagen de referencia para poder hacer o bien el seguimiento de bolo o bien un bolus test, o hacerlo de forma manual, es decir, lanzar la inyección del contraste y lanzar el disparo apenas veamos en este caso la carótida realzada. Entonces hacemos nuestro estudio, vemos que llegamos a una densidad determinada y lanzamos nuestro estudio angiográfico. En el caso, hay algunas marcas, en este caso Siemens indica que hace o indica hacer el estudio de cerebro con ROI. Bueno, se coloca el ROI en carótidas y se coloca un valor y se hace el estudio. El problema de utilizar ROI en carótidas es que es muy cercano a las vértebras, y la posibilidad de que se mueva es alta. Aparte, dentro de lo que es ROI, lo ideal es tener una arteria de un calibre aceptable, el cual me permita tener el ROI de un tamaño de entre el 30 y el 50% del calibre de la luz del vaso, para poder obtener una buena medida y hacer una buena medición y obtener el realce debido. En este caso, bueno, el paciente tenía una MAP a nivel de órbita y se le hizo un estudio arterial y venoso. Muchos de los equipos vienen con esta pequeña a este pequeño anexo que nos va a indicar o nos va a decir de alguna forma cómo hemos hecho nuestro estudio en una escala de tiempo. Entonces hemos tenido el delay que ya había mencionado de 10 segundos, hacemos el Sure Start, que nos duró 4.5 segundos, y aquí está el tiempo intermedio, que es el tiempo mínimo necesario. En este caso, Canon tiene 3 segundos, de 3 a 4 segundos, para pasar del Sure Start al inicio del barrido, en el cual incluye el cambio de protocolo y el movimiento de la mesa desde el punto que se hizo la imagen de referencia al inicio del barrido. No siempre va a ser donde hago mi imagen de referencia, mi barrido, e inclusive así sea en el mismo lugar, siempre va a tener un tiempo muerto que es necesario para que el equipo cargue el protocolo y lance el estudio. Como mencioné, en este caso mi equipo tiene 3 segundos, en el caso de Siemens son más o menos 6 segundos, porque también manejo un Somaton Go Now, que para hacer un estudio de cerebro me demora, este tiempo es de 6 segundos, ¿no? Y el barrido total fue 4 segundos. Entonces aquí se cumple lo que mencionaba, que con los nuevos equipos el cálculo de contraste tiene que ser la sumatoria de el scan time más el delay. En este caso son 3.8 más 10, 14, vamos redondeando a 14, y lo multiplicamos por 5. Estamos hablando de aproximadamente 70 mililitros de contraste a una velocidad de 5. Entonces, para tener el estudio, tenemos aquí nuestro estudio. No salió bien. Y lo que mencionaba, el problema de hacer, este es un estudio hecho con Somaton, en el cual se le pone el ROI, ¿no? Se hace con su seguimiento de bolo, pero el problema de no poner
o colocar bien el ROI nos va a hacer una alteración en nuestro barrido. Lamentablemente Siemens no tiene la opción de durante el seguimiento de bolo poder mover este ROI, ¿no? Se le repitió al mismo paciente el mismo estudio, esta vez ubicando bien el ROI, y pudimos hacer un cambio pudimos repetir el estudio viendo las diferencias de esto. Entonces tenemos a este nivel el estudio que hicimos primero con un ROI alterado, vemos que vamos pintando bien las arterias, pero casualmente ya vemos una diferencia, una baja de densidad a este nivel. Vacilar con una densidad baja, entonces no es adecuado. Y en el siguiente vemos que no hay esta baja de densidades o una disminución de las unidades Hansfield a nivel de polígono o basilar. Entonces hay que tener en cuenta esto, ¿no? Si bien es cierto, nos podemos utilizar lo que nos da el equipo, tenemos que tener en cuenta estas posibilidades, que el paciente se haya movido, que el ROI no lo hayamos colocado en el lugar debido. Entonces debemos saber cómo solucionar este tipo de problemas. En el caso de carótidas es algo curioso, ya que dependiendo del equipo que tengas, dependiendo de la velocidad en que se pueda hacer el estudio, la variabilidad de este tipo de angiotomografía se puede hacer hasta de 4 formas. Dependiendo de la dirección, caudocraneal, cráneo-caudal, podemos hacer la imagen de referencia en polígono, en C4, C5, teniendo como referencia carótidas, o incluso podemos usar arco aórtico colocando un ROI. Entonces va a depender mucho de la velocidad de su equipo, de qué tan rápido va a adquirir, ¿no? De todas las particularidades básicamente del equipo. Aquí queda descartado que sea por el paciente, y si bien es cierto, la idea de hacer carótidas es que no se vea yugular, siempre se va a ver yugular de alguna otra forma. Entonces va a depender del equipo y de la técnica de inyección qué tanto se va a ver yugular, pero lo ideal es tener siempre más contraste en carótidas que en yugular para poder hacer después un postproceso más fácil. En este caso vemos, bueno, este estudio se hizo por una patología de hipófisis, no netamente de carótida, pero se aprovechó para hacer carótida como referencia. Vemos que en la coronal y la sagital que la densidad de las arterias carótidas es mayor que a la vena yugular. En el caso de TEP, dependiendo de cómo lo programes, obviamente es con ROI, vamos a tener este tipo de artefactos. ¿Qué pasó acá? Tenemos demasiado contraste en cava y poca densidad en pulmonar, aún teniendo, o según lo que nos indica nuestro esquema, que se lanzó el disparo cuando la arteria pulmonar estaba en 220 unidades Hansfield. Esto puede ser porque teníamos demasiado contraste, o sí, teníamos demasiado contraste. Teníamos tanto contraste que aún todavía estaba inyectando. Entonces, este es un pequeño error que puede pasarnos si no hacemos un buen cálculo en cuanto a volumen y en cuanto a sincronización con nuestro inicio de disparo. En este caso tenemos otro estudio por TEP, en el cual estamos bajando la densidad a 120, pero hay que tener cuidado también donde ponemos nuestro ROI. Si es muy cercano a ventrículo, podemos lanzarlo muy temprano y tener en este caso lo mismo que el anterior, que
vamos a tener más contraste en lo que es cava superior. ¿Por qué? Porque el disparo ha sido muy temprano, y si tenemos un equipo muy rápido nos va a ganar el barrido a la llegada del contraste. ¿No? En este caso, en los dos casos pudimos obtener una densidad de 568 unidades Hanfield a nivel de tronco pulmonar, y en lo que es cava aproximadamente 465. Entonces está aceptable, ¿no? Acá, viendo el esquema nuevamente, indicamos vemos que a los 4 segundos se lanzó el Sure Star, y al segundo 5, 6, 7, casi al segundo 8 ya estaba en 122. Una vez más tenemos esos 3 segundos necesarios para que el equipo llegue a donde debe estar y iniciar el estudio, que duró 2 segundos. Obviamente este es un equipo de 80 filas de detectores con 0.5 de rotación de tubo. En equipos más lentos lo que puede pasar es que tengamos saturación de sistema. ¿Por qué? Porque el equipo o el barrido no lo hace en 2 segundos, lo puede hacer en 10, en 12 segundos. Entonces, ¿qué haríamos en esos casos? Saturar el sistema de modo que siempre tengamos contraste o una mayor densidad o una densidad aceptable o diferenciable en tronco pulmonar de lo que es aorta o cava. Entonces, en equipos lentos o de baja gama, por más que quisiéramos hacer lo que presentan de repente en páginas de Facebook, en los libros, no lo vamos a lograr porque son limitaciones de nuestro equipo. Lo que es aorta torácica, en este caso, miren, tenemos un paciente realmente gruesito con una posible masa. Le hicimos un estudio, una angio, una adquisición intermitente, y cuando lanzó el disparo teníamos una densidad de 200, que es una buena densidad, e hicimos el estudio, pero nos salió de esta manera. Puede ser que todavía nos falta inyectar contraste, pero está muy ruidoso. Entonces, ¿cuál sería en este caso el problema? ¿O qué nos pasó? Es que como el paciente revisamos y visualmente vemos un buen realce en la arteria, y al hacer las mediciones deben ser homogéneas en todo el transcurso de la arteria, y tenemos mediciones por encima de 250, según lo que había mencionado, está dentro de lo aceptable, pero sigue siendo grisáceo. Entonces, ¿cuál es el problema aquí? Bueno, el paciente era de contextura gruesa, entonces lo ideal para reducir el ruido es aumentar el KB. Entonces, aquí vemos que el KB utilizado fue 135, y como ya habíamos mencionado, cuando aumentamos el KB, la densidad del contraste va a ser reducida. ¿Por qué? Porque hay mayor penetración. Entonces hay que tener bastante cuidado cuando hagamos un cambio de factores en cuestión a KB, porque nos puede afectar estas densidades, y nos va a salir las imágenes de este tipo, ¿no? Otro caso más, que es el más común. Tenemos un paciente que ha llegado de emergencia. Este no es un angio, pero es un paciente que llegó de emergencia y tenía este tipo de patología. Entonces la pregunta que se hace aquí, en el caso de que se hubieran pedido una angiotomografía, es ¿dónde hacemos el censado? Ya que es un paciente que tiene un pseudoneurisma y pues está sangrando, está roto. Entonces no hay un consenso si se debe hacer antes, en el mismo neurisma, o posterior. ¿Y de qué va a depender eso? Netamente también de tu equipo. Si su equipo es lento, posiblemente no pueda llegar a barrer el estudio durante el llenado completo del aneurisma. Algunas literaturas indican que debe ser en el punto medio del aneurisma para poder saber bien cuando está totalmente lleno. Otros indican que debe ser debajo del aneurisma y con un barrido caudocraneal.
porque al llegar el contraste, en este caso a ilíacas, significa que ya llenó todo el saco neurismal. Entonces, eso es en evaluación, pero va a depender mucho también de tu equipo. Yo podría hacerlo, sí, de esta forma, con este sensado, siempre y cuando mi equipo sea rápido, pero si mi equipo es lento, no lo voy a poder hacer, porque me va a ganar el contraste y voy a tener densidades muy bajas a nivel de la estructura que quiero ver. En este caso es un paciente, perdón, una disección aórtica, y la pregunta es, ¿dónde lo censo? Si no puedo ver la disección a este nivel. En sin contraste no puedo ver la disección. Entonces, tengan en cuenta que si yo coloco el ROI en el punto donde está la disección, no va a haber un buen censado y pueda lanzar antes el contraste o antes el disparo y no tenga la densidad homogénea en toda la arteria. Entonces, acá tenemos el estudio, ¿no? Se hizo el ROI a nivel de renales y por suerte la pseudodisección o la parte de la disección solamente era en parte de aorta ascendente. Entonces son cosas que esto no lo encuentras, estos datos no se encuentran en los libros normalmente, y la experiencia te va indicando cómo hacerlo. Esto obviamente va cambiando según la generación de los equipos, como ya mencioné. Y vemos ahí la patología. Entonces tranquilamente se pudo hacer como indica el libro a nivel de renales para poder hacer toda la extensión de la aorta. Obviamente mi equipo me lo permite. Equipos más lentos o menos fila de detectores o con tipos de rotación menores no lo va a permitir o mostrarlo de ese modo. En el caso de miembros inferiores, ya sabemos que podemos hacerlas dependiendo del equipo nuevamente. Nos indican que podemos hacer una imagen de referencia a nivel de popliteas, podemos hacerlo a nivel de división de las arterias ilíacas, ¿no? Con ROI, si es que es arriba, o incluso en equipos más lentos, equipos de 16 o menores, hacer el ROI a este nivel como una aorta, y ya que nos va a demorar tanto el barrido, vamos a estar dentro de este rango. El estudio de miembros inferiores debe estar en el rango de barrido entre los 35 a 45 segundos posterior. Tengan en cuenta que las enfermedades de miembros inferiores periféricos en pacientes diabéticos, la circulación es lenta. Entonces, en este caso, nuestros equipos de alta gama son muy rápidos. Entonces, aquí viene el punto. ¿Qué hacemos cuando nuestro equipo es demasiado rápido? Lo tenemos que hacer lento. Entonces, va en contra de lo que normalmente nosotros conocemos. Equipo rápido tiene que ser barrido rápido. En este caso, la patología y el tipo de estudio nos indican que debo hacer lento a mi equipo para poder obtener un buen resultado, para obtener un buen resultado en adquisición y un buen realce homogéneo a nivel de todo nuestra extensión de arteria, en este caso miembros inferiores. Entonces en este caso, este paciente parece un pseudoneurisma aorta antes de la división de las ilíacas y tiene bastante placa. Entonces, uno de los problemas para hacer mediciones, como ya mencionamos con ROI, son las placas ateromatosas. Fuera de eso, o añadido a eso, el tipo de barrido, bueno, ya sabemos que podemos hacer todo un solo bloque, hacer dos bloques de barrido o hacer un bloque general y de ahí un bloque extra para ver si es que le ganamos al contraste. Entonces acá tenemos dos problemas con este paciente. Primero, las placas que son bien marcadas, y segundo, que tenemos en el lado derecho esta imagen sacular que podría ser una dilatación, un pseudoneurisma, un aneurisma a nivel de la arteria poplitea. Entonces, una vez más, usamos tenemos como referencia el esquema que el equipo me permite tener o me brinda. Entonces, vemos que, como ya habíamos mencionado, el estudio de angio de miembros inferiores debe estar contemplado entre los 35
y 45 segundos. Entonces nuestro barrido debería ser aquí. Pero ¿qué ha pasado? Que el barrido ha sido casi al minuto. Y esto es por la patología del paciente. Significa que cuando yo he estado haciendo lamentablemente no tengo todo el estudio completo, pero gracias a esto yo puedo hacer la interpretación. Significa que hasta el minuto, hasta el segundo 60 o al minuto, no hemos tenido captación del contraste, o hemos recién tenido captación del contraste y hemos hecho el disparo. Bueno, en este caso 60, 3 segundos menos, 57 segundos. Está por encima de lo que normalmente es. Entonces, él ha sido el Sure Star, que ha llegado hasta los 50 segundos y de ahí recién se ha hecho el disparo. Entonces, en ningún libro nos indican que nosotros tenemos que hacer lento el equipo. Nadie nos dice, oye, en tal patología es preferible hacer lento el equipo o darle más delay. Si bien es cierto, podemos dar más delay, otra opción es tratar de hacer más lento el equipo, reduciendo el pitch. Obviamente vamos a tener más radiación, pero tengan en cuenta que vamos a compensar con resolución y que nos va a poder ayudar de repente a hacer la remoción de hueso. Entonces son estos casos los que nos alteran lo que normalmente conocemos con respecto a las ángios. Entonces aquí tenemos las imágenes y obviamente vemos que la teoría nos indica que debe ser todo el trayecto de la arteria homogéneo según la inyección, pero vemos que no es así. Tenemos más cantidad de contraste a nivel de poplitea de este lado y el resto tenue. Significa que aquí ya no había contraste, aquí se está quedando el contraste y aquí por las placas no llega. En este caso vemos los tres casos, BRT, MIP y obviamente con reposición de hueso. Entonces, ¿a qué conclusiones podemos llegar? Primero, los parámetros de adquisición en tomografía implementados de forma inadecuada darán como resultado un estudio de mejora deficiente, incluso con factores del paciente inyector perfectamente determinados para la mejora del contraste. ¿Qué quiere decir esto? Que así tengamos un paciente bien preparado, así tengamos todos los materiales necesarios y así tengamos un gran equipo, si no sabemos o no colocamos los parámetros técnicos necesarios para hacer la adquisición en el debido tiempo, no vamos a obtener un buen estudio. Si bien es cierto, con la nueva tecnología, el postproceso de imagen nos ayuda, nos facilita y nos salva muchas veces las vidas, lo ideal es tener una adquisición ideal dentro de un paciente complicado. Lo más importante, los protocolos de AngioCT son transferibles entre equipos de distintas marcas e incluso entre distintos modelos. Aquí y de la misma marca. Aquí viene el punto de que estamos acostumbrados ahora a ver dentro de lo que es Facebook o páginas varios imágenes de tomografía diciendo hago un estudio con tanto de contraste, hago un estudio, me salió un buen estudio obviamente mostrando imágenes postproceso de estudios angiográficos indicando con 20 mililitros, con 30 mililitros, con cantidades que normalmente no estamos acostumbrados a manejar porque la teoría y los cálculos no lo permiten. Pero no nos indican qué equipo tienen, no nos indican qué tipo de postproceso o tipo de adquisición hicieron o qué sacrificaron. Entonces muchas veces queremos hacer los protocolos de un 64 en un 16 porque lo vimos y nadie nos dice que no debemos copiarlos. No, tenemos que adecuar sí nuestros protocolos a la patología del paciente. Entonces muchas veces cometemos el error de querer copiar algo que vemos en Facebook porque no nos indican qué tipo de equipo y nosotros asumimos que nuestro equipo lo va a hacer. Nosotros tenemos que ser conscientes del equipo que tenemos, la patología que va a haber, el vaso que queremos ver y todos los implementos que tenemos a la mano. Entonces, por ende, entre diferentes marcas es difícil y dentro de las mismas marcas también porque los modelos cambian. Si tengo un modelo del 2012 al 2016 de la misma marca cambia porque las tecnologías han cambiado. Uno va a necesitar más KB porque hace retroproyección filtrada y el otro menos KB porque hace iteratividad. Entonces hay que tener en cuenta ese tipo de cosas.
Creo que me he pasado un poco del tiempo, espero no haya sido aburrida la clase. El tema es muy amplio, me hubiera gustado presentar más, prácticamente más casos sin abocarme mucho a lo que es las bases, ¿no? Pero espero que les haya servido, espero que les facilite algunos términos o por ahí, si es que hay alguna duda, dejo mi correo, mi número de WhatsApp y también dejo la página de Facebook de la Sociedad Peruana Científica de Tecnólogos Médicos en Radiología, que poco a poco estamos creciendo y estamos poniendo un poco de casos y vamos a ir aumentando más. Una vez más, gracias a Fardit y esperemos que, al igual que ustedes nos han dado la oportunidad, en este caso a mí como parte de la sociedad, más adelante podamos hacer programas conjuntos o estar constantemente en este tipo de actividad. Realmente se valora lo que ustedes están haciendo, el esfuerzo de mantener este tipo de eventos durante esta pandemia. Bueno, ante todo, muchas gracias a los participantes y conmigo será hasta otra oportunidad. Muchas gracias.